Mi nombre es Dolores Gradín y formo parte del equipo de docentes de la materia de filosofía del curso de ingreso de la Universidad Nacional de La Matanza. Vamos a trabajar el segundo módulo que trata acerca de la epistemología o filosofía de la ciencia. El primer apartado, que es la epistemología, nos presenta un breve recorrido histórico respecto a la relación entre filosofía y ciencia. En sus comienzos, allá por el siglo V a.C., la filosofía tiene que ver con la pregunta por la totalidad de lo real y su fundamento. Es la pregunta por la realidad de las cosas tal como son, independientemente del punto de vista. Es la pregunta por el ser. De acá se desprenden distintas disciplinas particulares que van a responder a ámbitos o dimensiones determinadas. La lógica, que responde a la pregunta por el orden del discurso, por el orden de los razonamientos. La lógica, la física, que tiene que ver con las preguntas alrededor de la naturaleza. La ética, que se pregunta por la acción humana, por lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La política, que atañe a cuestiones que tienen que ver con la vida en común. Y la gnoseología, que refiere a teorías del conocimiento. A partir del siglo XVII, con la época moderna, aparece una nueva forma de conocimiento que se separa de la filosofía. Es la ciencia moderna como ciencia de la naturaleza. Es una ciencia que consta de un objeto propio y delimitado y de un método también propio, que es el método científico. La aparición de la ciencia moderna va a tener que ver con la crisis del mundo antiguo y medieval. Una serie de acontecimientos que van a poner en cuestión los fundamentos sobre los cuales se sostenían determinada manera de entender el mundo y van a llevar a una ruptura que va a poner de manifiesto dos formas diferentes de plantarse el hombre, el ser humano, frente al mundo. El mundo antiguo y cristiano, por un lado, que se sostenía sobre un fundamento, llámese el orden del ser, llámeselo Dios, y un mundo moderno, ¿no?, que ante la pérdida del fundamento va a buscar una manera nueva de ordenar y organizar el mundo. Es en este contexto que aparece la ciencia moderna como ciencia de la naturaleza. Esta ruptura que da lugar a la modernidad y que en esta unidad nos permite entender el surgimiento de la ciencia moderna, va a darse en los distintos ámbitos, ¿no?, de lo humano. Lo van a ver en la tercera unidad, alrededor de la problemática antropológica. En la unidad número 4, cuando veamos la política, y en la unidad número 5, cuando veamos la ética. Es decir, esta ruptura entre lo antiguo y lo moderno se manifiesta en los distintos ámbitos de lo humano.
En el siglo XIX nace la epistemología como una rama de la filosofía que se va a ocupar de la fundamentación del pensamiento científico, es decir, de la ciencia. Se pregunta por las condiciones de posibilidad de la ciencia, por sus límites, se pregunta por su objeto y se pregunta también por el método. El método, ¿no?, refiere a los medios que posibilitan el desarrollo y progreso de la ciencia. El segundo apartado nos refiere la diferencia entre la ciencia y las opiniones desde el punto de vista del fundamento. Recordemos que el problema del fundamento se relaciona con la búsqueda de las razones que dan cuenta de algo, en este caso, de la ciencia. Va a ser Platón, filósofo griego, quien va a señalar las diferencias fundamentales entre la filosofía y la opinión. La filosofía queda identificada con el concepto griego de episteme, que significa ciencia o conocimiento verdadero. Y la opinión, por otro lado, se identifica con la doxa, término griego. Y la doxa, la opinión, constituye un conocimiento aparente. Entonces, en un primer nivel, nos encontramos con los tipos de conocimiento en donde diferenciamos la filosofía como un conocimiento o como el conocimiento verdadero y la opinión como conocimiento aparente. Así como la filosofía se opone a la opinión, el filósofo se opone al filodoxo. El filósofo es aquel que desea la sabiduría. Y la sabiduría consiste en la búsqueda del bien y la verdad, que en Platón se resume en el concepto de idea. La idea es la esencia, es aquello que hace que las cosas sean lo que son. Las ideas la idea constituye una unidad, en el sentido que es siempre idéntica a sí misma, en la medida en que permanece igual para todos. Por eso decimos que la idea platónica es idea en sí misma. Si pensamos, por ejemplo, en la idea de belleza, debemos distinguirla de las múltiples cosas bellas. Lo que hace que las flores sean bellas en sus distintas versiones es su participación en la idea de belleza. A diferencia del filósofo, el filodoxo se queda en la multiplicidad de flores bellas y no es capaz de buscar lo bello en sí mismo. En otras palabras, se queda en el nivel de las apariencias, en el nivel de la opinión, de la doxa. Podemos entonces diferenciar entre la idea, que como decíamos es en sí misma, y la apariencia como distintos grados de realidad. La apariencia de las cosas, ¿no?, que son muchas y variadas, en la medida en que la apariencia señala aquello que se nos aparece, ¿no?, a través de los sentidos. Podemos entonces, como decíamos, ¿no?, distinguir estos dos planos que va a señalar Platón, que en el cuadro lo visualizamos con esta línea, ¿no?, vertical. Por un lado, la filosofía, que se identifica con el filósofo, que busca la unidad, o sea, la idea en sí misma, y por otro lado, la opinión, que refiere al filodoxo,
que se queda en el ámbito de la multiplicidad, es decir, de la apariencia. Señalamos entonces dos tipos de problema. Un primer problema que tiene que ver con la relación entre los tipos de conocimiento, es decir, episteme y doxa, y su relación con el tipo de objeto, la unidad y la multiplicidad, y por otro lado el problema que pone en relación los tipos de conocimiento con los grados de realidad, con lo real. Cabe destacar que el fundamento está pensado desde la filosofía antigua y en este contexto desde Platón a partir de la idea. La idea es la esencia, el fundamento, lo que hace que las cosas sean lo que son. La ciencia moderna también busca un conocimiento fundado y objetivo, pero esa objetividad ya no la va a buscar fuera de la razón, es decir, ya no la va a buscar en el mundo de las ideas, ¿bien? Sino que la busca en los mismos fenómenos, a través de lo que se llama un proceso de abstracción. El proceso de abstracción es entonces un proceso que permite la objetividad en la medida en que abstraer es separar las particularidades, lo cotidiano, ¿no? Y quedarnos con lo general, con lo que es común. En el ámbito de la ciencia, el proceso de abstracción es fundamental, ya que nos señala el camino que va desde la observación de los múltiples fenómenos a la posibilidad de formular leyes que expresan el comportamiento regular de esos fenómenos. En este tercer apartado vamos a ver la ciencia y las opiniones en relación con el problema del cambio, con el problema de la permanencia y el cambio. La filosofía antigua entiende la verdad como correspondencia entre el plano del discurso, aquello que se dice, y el plano de lo real, lo que es. Entonces, si hay correspondencia, hay verdad. Si no hay correspondencia, hay falsedad. Por ejemplo, si decimos que el menú del comedor universitario incluye un menú vegetariano, esta afirmación será verdadera siempre y cuando en el comedor universitario haya un menú vegetariano. ¿Bien? Pasa lo mismo en el plano del discurso. Si primero sostenemos una cosa y después opinamos lo contrario, ambas afirmaciones se excluyen entre sí y no pueden ser ambas verdaderas. Por ejemplo, yo afirmo, ¿no?, que es importante cumplir con el calendario de vacunación oficial y después opino que en realidad, bueno, las vacunas que no estén validadas, que no estén comprobadas las consecuencias, no hay que darlas, ¿no?, estaría entrando en una contradicción. Por eso, Platón sostiene que las opiniones no son conocimiento verdadero, porque están en constante cambio, y si cambian, no pueden corresponderse con una realidad permanente. El concepto del cambio es entendido en la antigüedad como ese pasaje del no ser al ser, en oposición a lo que es permanente. El ser es el que permanece siempre igual a sí mismo, como veíamos en el apartado anterior. Entonces, volvemos, ¿no?, sobre esto que veíamos en el apartado anterior, que la ciencia trata de un discurso permanente
sobre una realidad permanente. Y la única realidad permanente es la idea. Por otro lado, la opinión queda relegada a un discurso sobre una realidad aparente, ¿no? La apariencia, recuerda, ¿no? La apariencia es aquello que se nos aparece a los sentidos, ¿no? Es el ámbito de lo opinable, que no posee o no llega a el fundamento. Bien, ¿qué pasa entonces, ¿no?, con este concepto del cambio y la permanencia en la ciencia? La ciencia en la época moderna, así como busca la objetividad, veíamos en el apartado anterior, también busca la permanencia. Pero ni la objetividad ni la permanencia la van a encontrar en la idea platónica, sino que la encuentran, la modernidad, la ciencia moderna, la encuentra en la ley, ¿no?, o en la posibilidad de enunciar una ley que nos refiere, ¿no?, o que expresa ese comportamiento regular de los fenómenos. Entonces, la búsqueda de lo permanente va a tener que ver con la búsqueda de la ley que regula el comportamiento de los fenómenos. La ley es lo permanente, ¿no?, detrás de los cambios de los fenómenos. En el apartado número 4 vamos a ver la relación entre las ciencias y las artes respecto al problema de lo universal. La filosofía antigua va a diferenciar el ámbito de la filosofía propiamente dicha como un saber universal y necesario, un saber que tiene que ver con el ámbito del entendimiento de lo racional, y lo va a distinguir de lo que son las artes y los oficios, que en griego se denomina la tekné, que la traducción es técnica, es la técnica, pero que remite a otro concepto de técnica moderna, ¿no? Es decir, lo que el antiguo entiende por tekné va a ser el ámbito de lo que son aquellos saberes que ya no responden al ámbito estrictamente del entendimiento, sino que tienen que ver con el resultado de la experiencia. Y en vez de ser un saber universal, es un saber particular, es un saber que tiene que ver sobre un ámbito particular y contingente de lo real. Por ejemplo, el arte del zapatero tiene que ver con cómo hacer un zapato, ¿no?, con el saber hacer un zapato. Bien, el arte y los oficios tienen que ver con el saber hacer, el saber que requiere entendimiento y el hacer que requiere de la experiencia. Por eso es que lo entienden como un saber particular, porque es un campo determinado de objetos, y contingente. Recuerden que la contingencia tiene que ver con el cambio, con ese pasaje del no ser al ser. La ciencia en la época moderna también va a hacer una distinción entre lo que son las ciencias formales y las ciencias empíricas, entendiendo que las ciencias formales están compuestas por proposiciones universales y necesarias, por ejemplo, la matemática, y las ciencias empíricas, que son las ciencias, ¿no?, de la naturaleza. Bien, aún así, ¿no?, la ciencia empírica también busca establecer
leyes generales, leyes universales, ¿no? Y como venimos viendo a lo largo de estos apartados, estas leyes enuncian el comportamiento regular de los fenómenos. Es decir, lo regular en la variedad de los fenómenos. Podemos hacer referencia a la ley de la gravedad o la ley de inercia, ¿no? Son distintas leyes que dan cuenta de cómo se comporta la naturaleza. El apartado número 5 trata acerca de la ciencia y la razón en relación con el problema del orden. El problema del orden nos va a permitir también entender aquello que enunciamos en el primer apartado sobre la ruptura que se daba entre el mundo antiguo y medieval y el mundo moderno. La filosofía antigua entiende que la naturaleza es conforme a un orden, es decir, la naturaleza es una totalidad que está ordenada, ¿no? Y por eso es que utilizan el concepto de cosmos, que en griego significa orden. Hay una equivalencia entre naturaleza y cosmos. Es este orden del ser que es a su vez fundamento. Organiza y ordena a la naturaleza. No solo en su conjunto, sino también en cada una de sus partes y de sus elementos. La filosofía cristiana medieval retoma este concepto de orden y entiende que este orden natural es producto, ¿no?, de una razón objetiva que es Dios. Esta razón objetiva ordena racionalmente al mundo. En un sentido derivado, podemos referirnos a una razón subjetiva que corresponde al ser humano, que tiene que ver con la capacidad de, justamente la razón humana, de comprender ese orden natural. Entonces, dos sentidos de razón. Un primer sentido principal, que es esta razón objetiva, que responde al orden natural creado por Dios, y una razón subjetiva, en un sentido derivado, que es la capacidad de la razón para comprender ese orden natural. A partir del siglo XVI, esta manera de entender el mundo, esta representación del mundo, comienza a entrar en crisis, resultado de distintos acontecimientos políticos, filosóficos, científicos, como por ejemplo la colonización de América, la apertura de Europa a otras culturas, descubrimientos científicos, la teoría heliocéntrica, ¿no?, que vamos a ver en el apartado número 6, la reforma luterana, que va a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Bueno, distintos acontecimientos o sucesos que van a llevar a la pérdida del fundamento, aquello que sostenía determinada manera de entender el mundo. La modernidad, resultado de esta ruptura, busca una nueva racionalidad, busca un nuevo fundamento, una nueva manera de organizar y ordenar el mundo y la naturaleza. Ese nuevo fundamento ya no lo va a buscar por fuera de lo humano, sino que lo busca y lo encuentra en el mismo sujeto racional, en la razón humana. La razón humana es capaz de ordenar los datos que recibe la naturaleza. La razón, para la modernidad, la razón humana, es condición de posibilidad de ese orden de la naturaleza. Y en este contexto es que
nace la ciencia moderna, que va a tomar como modelo a la geometría, ¿no? El modelo geométrico. ¿Por qué el modelo de la geometría? Porque la ciencia moderna necesita certezas, necesita comprobar que no se equivoca. Y la geometría responde a este problema por su estructura, ¿no? La geometría utiliza un método deductivo que refiere a la manera en que una proposición se deriva de otra de una manera necesaria y parte de principios o verdades evidentes que le sirven, ¿no? o que le transmiten certeza al razonamiento. De estos principios se pueden deducir otras proposiciones de acuerdo a reglas lógicas. Es decir, el método tiene que ver con estas reglas lógicas. Y así se construyen razonamientos deductivamente válidos. Para la modernidad, la razón tiene un sentido más estrecho y se limita al orden deductivo del razonamiento. A diferencia del concepto de razón en un sentido más amplio para la filosofía medieval y cristiana, que refería a esta capacidad del ser humano de comprender el orden de la naturaleza.